El debate actual entre dos figuras públicas significativas, quienes además resultan ser ex-Navy SEALs, el congresista de Texas Dan Crenshaw y el presentador de podcast Sean Ryan, va mucho más allá de lo que los titulares están destacando. Ahora, si no están familiarizados con lo que ha estado sucediendo desde principios de diciembre de 2025, los abogados del congresista Dan Crenshaw enviaron una carta de cese y desista al presentador de podcast, Sean Ryan, diciéndole que debía dejar de mencionar a Crenshaw en algunas de sus entrevistas en línea, específicamente relacionadas con posibles preguntas sobre fondos y dinero que Dan Crenshaw estaba ganando. Sean Ryan luego respondió de una manera muy pública, usando su plataforma de medios, destacando que no solo no hizo nada malo, sino que también compartió clips de medios previamente privados de Crenshaw, diciendo cosas muy inapropiadas en público, haciendo referencia a acciones violentas contra otros profesionales de los medios, específicamente Tucker Carlson. Con la revelación pública por parte de Sean Ryan de la documentación legal, que hasta ahora era privada, enviada por Dan Crenshaw, muchas voces en los medios conservadores han retomado con gran interés esta historia para impulsarla. Y la pregunta predominante aquí es si Dan Crenshaw se está extralimitando en su rol como figura política al intentar silenciar una voz mediática independiente. Al menos en eso es en lo que la gente se enfoca. Pero yo veo algo muy diferente entre estos dos hombres, y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Si Sean Ryan tenía o no razón, si Dan Crenshaw está o no justificado, es algo irrelevante para mí, porque la pregunta más importante que deberíamos hacernos es una pregunta muy diferente. Ya sé que esta conversación va a enfadar a muchísima gente, va a enfadar a los Navy SEALs, va a enfadar a los oficiales de la CIA, pero esto tiene que decirse porque lo que realmente estamos viendo en el debate entre Sean Ryan y Dan Crenshaw es una completa destrucción del mito que ustedes han llegado a esperar de los Navy SEALs. Los grupos de élite se han beneficiado por muchas décadas de los medios que los retratan como algo mejor de lo que realmente son, ya sean los Navy SEALs, oficiales de la CIA o agentes del FBI. La televisión y el cine te han hecho creer que están de alguna manera por encima de los comportamientos humanos tontos. Como los Navy SEALs son siempre los mejores de los mejores, y los oficiales de la CIA son siempre discretos y silenciosos, y los agentes del FBI son siempre profesionales y directos. Pero en realidad, todos somos solo personas. Y las culturas en las que vivimos son estas culturas falsificadas, fracturadas y fabricadas, diseñadas para lavar el cerebro a jóvenes reclutas y para enseñarles a creer que su lazo entre ellos es en realidad más fuerte que su vínculo con el propio pueblo estadounidense. Reflexiona sobre esto por un momento. Esto significa que cientos de millones de estadounidenses han llegado a creer que ciertos servicios de élite, como los Navy SEALs, la CIA o el FBI, se han dedicado por completo al pueblo americano, cuando en realidad su cultura interna los hace estar mucho más comprometidos entre ellos que con la misión en sí misma. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y eso es lo que estás viendo suceder en esta ruptura o conflicto que se ha generado entre Dan Crenshaw y Sean Ryan, quienes son ambos exmiembros de los Navy SEALs. Esto podría sorprenderte a ti, pero no es ninguna sorpresa para aquellos de nosotros que hemos servido en estas agencias de élite, porque comprendemos que existen nombres reales para esa conexión que tenemos entre nosotros. Esa camaradería que toma precedencia, incluso, sobre nuestra promesa de servir y defender la Constitución de los Estados Unidos. Los Navy SEALs lo llaman la hermandad, ese vínculo entre ellos que supera todas las demás cosas. La CIA lo llama el grupo de exalumnos, ese vínculo que nos une y garantiza que nos protegeremos y cubriremos para mantenernos fuera de problemas. El FBI lo llama la sociedad, ese vínculo entre agentes que promete que se apoyarán mutuamente, pase lo que pase. Dentro de estas organizaciones, esa cultura está completamente fuera de toda discusión. Tan absolutamente fuera de toda discusión que cada una de estas tres organizaciones, de hecho, crea su propio circuito de retroalimentación interno, donde critican y condenan a aquellos miembros de su propio grupo que salen y logran el éxito por sí mismos, fuera de la estructura de la organización en sí. Así que cada ex Navy SEAL, famoso, que se te venga a la mente, cada ex oficial de la CIA, también muy conocido, que puedas recordar, y cada ex agente del FBI, igualmente reconocido que se te ocurra, todos ellos tuvieron que pagar un alto precio a nivel de reputación dentro de sus propias organizaciones para poder convertirse en figuras públicas. No es aceptado, no es permitido, no es celebrado, y el estadounidense promedio ni siquiera sabe que esta cultura existe. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que nos gusta celebrar los éxitos de los demás, ¿verdad? La gente con la que fuiste a la universidad, la gente con la que jugaste en el mismo equipo deportivo, la gente que creció en tu vecindario. Cuando los ves triunfar, los celebras, los felicitas, te sientes orgulloso de sus logros, pero en realidad es exactamente lo opuesto en cada una de estas culturas conocidas como profesionales discretos. Como profesional discreto, se espera que lleves a cabo tus funciones en silencio. No se supone que celebres tus victorias, no se supone que te atribuyas ningún mérito por tus buenas decisiones o tus buenas acciones. Se supone que debes seguir adelante y llevar una vida de muy alto impacto, con cero reconocimiento.
Esa es la base fundamental de la cultura que impulsa a los Navy SEALs, a los oficiales de la CIA y a los oficiales del FBI, esta idea de ser un profesional discreto. Y si no eres discreto sobre lo que has logrado, entonces la suposición es que no eres un profesional en lo que has hecho. Así que, dentro de la cultura de los Navy SEAL, de la que provenían tanto Dan Crenshaw como Sean Ryan, les lavaron el cerebro para que creyeran que todos sus sacrificios, todos sus deberes, todas sus acciones, quedaban en segundo lugar no para el pueblo estadounidense, sino para la hermandad entre los propios Navy SEAL. Esto se manifiesta de forma muy clara en la historia de cómo Dan Crenshaw se enteró de que Sean Ryan habló de él en primer lugar. Según los mensajes de texto que ambos hombres han hecho públicos, Dan Crenshaw estaba teniendo una conversación con sus compañeros del equipo 6, el SEAL Team 6, cuando le mencionaron que Sean Ryan había comentado sobre sus finanzas en el programa de Sean Ryan. Como resultado de esto, Dan Crenshaw se puso en contacto directo con Sean Ryan, haciendo referencia a los muchachos del SEAL Team 6 como la fuente de su información. Así que piénsalo por un momento. Así que lo que eso significa para mí es que hay miembros del equipo SEAL 6, miembros en servicio activo del equipo SEAL 6, que están sentados viendo videos del Sean Ryan Show. Y mientras ven esos videos, toman ciertas notas de comentarios que Sean podría o no decir, y luego distribuyen esos comentarios no a otros Navy SEALs en servicio activo, sino a ex-Navy SEALs. ¿Soy solo yo? ¿O les parece una forma tonta de que los Navy SEALs actuales pasen su tiempo? Pero lo más increíble es esto. No es la primera vez que veo que esto sucede. He trabajado con otros miembros de los equipos Navy SEAL, incluyendo el equipo 6 de los Navy SEAL, que salieron y dijeron algo públicamente solo para descubrir que un grupo de personas del equipo 6 de los SEAL observó su divulgación pública, ya fuera un artículo de revista, un video de YouTube o una entrevista en televisión, y luego se acercaron para condenar a ese miembro. Quiero tomar un minuto para agradecer al patrocinador de hoy, Telescope Innovations, símbolo bursátil TELIF. Durante el punto álgido de la pandemia de COVID de 2020 a 2021, el mundo entero sufrió bajo el peso del cierre de la manufactura china y las líneas de suministro chinas a través de sus puertos nacionales. Esto fue una revelación para las industrias estadounidenses, que se dieron cuenta de que se habían vuelto dependientes de las cadenas de suministro chinas, en lugar de ser independientes o incluso diversificadas fuera de China. La llamada de atención que surgió del COVID-19 no fue solo acerca de desarrollar una nueva vacuna, sino también de crear nueva automatización y nuevas tecnologías escalables que harían que Estados Unidos nunca más fuera tomado por sorpresa durante una pandemia global causada por un país extranjero. Ahí es donde entran en juego empresas como Telescope Innovations, con el símbolo bursátil TELIF. Consideremos que en el mundo actual se necesitan 30.000 experimentos para crear un nuevo fármaco útil. Un químico moderno y experimentado puede completar 5 experimentos significativos en una semana. 6.000 semanas después, tendremos acceso a un solo fármaco nuevo. Puedes ver cómo esa línea de tiempo no conduce a la independencia médica a largo plazo para los Estados Unidos. Incluso si triplicaras la cantidad de químicos humanos, aún así obtendrías un nuevo medicamento cada 2.000 semanas. Ese es un plazo increíblemente largo para crear algo tan crítico para la seguridad nacional. Telescope Innovations ha creado, de hecho, un laboratorio médico totalmente automatizado que puede completar más de 900 experimentos médicos significativos en tan solo una semana. Eso acorta el tiempo de creación de un nuevo fármaco en un 3000%. Como si el tiempo que lleva crear un fármaco no fuera ya impresionante, también hay que considerar el costo. En el mundo actual, se tardan aproximadamente 3 años solo en descubrir un nuevo fármaco. Y luego se necesitan otros 7 años y casi $900 millones para desarrollar y lanzar ese fármaco al mercado. Esto significa que cuando una empresa farmacéutica estadounidense descubre un nuevo fármaco e invierte en llevarlo al mercado, solo obtiene unos 10 años de tiempo de generación de ganancias vendiendo ese fármaco. Después de eso, el medicamento se convierte en genérico y los márgenes de beneficio se pierden casi por completo. Pero, utilizando el nuevo laboratorio médico automatizado, creado por Telescope Innovations, ese plazo se reduciría en 3 años completos y los costos se disminuirían en casi un 30%. Sé que esto puede sonar a ciencia ficción hasta que te pones a considerar a las personas que están detrás de todo esto. El equipo que conforma Telescope Innovations incluye 2 premios Nobel, 34 patentes independientes y más de 450 publicaciones académicas revisadas por pares. 15 de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo ya trabajan con Telescope Innovations. No tienen ningún competidor significativo y ya se han asociado con una empresa líder de distribución global para asegurarse de que sus productos lleguen al mundo. Telescope Innovations, símbolo bursátil TELIF, se encuentra verdaderamente en la encrucijada donde convergen la inteligencia artificial, las robóticas y la tecnología médica. No tienen por qué escucharme a mí. Pueden investigar esta compañía por ustedes mismos y les animo encarecidamente a que lo hagan. Telescope Innovations, símbolo bursátil TELIF. Incluso he visto a veteranos de combate heridos, miembros del equipo 6 de los SEAL, que se retiran con elogios y alabanzas de los equipos SEAL, en el plazo de 1 año de dejar el servicio,
han sido marginados por la misma unidad del equipo 6 de los Navy SEAL a la que pertenecían, su propia hermandad, dándoles la espalda por algo que dijeron públicamente. Esta idea de que hay una especie de policía secreta, una especie de asociación de propietarios que se sienta en el SEAL Team 6 y decide qué SEALs se retiran y pueden permanecer en la hermandad y cuáles no pueden permanecer en la hermandad, me suena a la idea de que el pueblo estadounidense no es el principal beneficiario de la unidad. Y cuando ves este conflicto entre Dan Crenshaw, que es una figura pública al servicio del pueblo estadounidense, y Sean Ryan, que es una figura pública al servicio del pueblo estadounidense, y ves este conflicto entre los dos que se origina en el SEAL Team 6, una unidad a la que ninguno de los dos hombres siquiera pertenece, es absolutamente una locura. En este caso, es muy evidente que el foco de atención público ilumina intensamente a la comunidad de los Navy SEAL, una comunidad que ya comprende que esta cultura del profesional discreto está rota, es retrógrada y está patas arriba. Hay incontables ex-Navy SEALs que terminaron el BUD-S y tuvieron carreras muy exitosas, que dejaron el servicio antes de tiempo, y lo dejaron antes de tiempo porque se dieron cuenta de que lo que les prometieron cuando comenzaron su entrenamiento BUD-S no es lo que realmente existe después de completar el entrenamiento BUD-S. Es muy similar a lo que ocurre con abogados y médicos y otras personas en el gobierno federal, como la CIA y el FBI. Entras creyendo que algo es verdad, y luego, solo una vez que estás dentro, la cultura te enseña que lo que creías es falso, que tienes que anteponer la política, y tienes que anteponer la lealtad, y tienes que anteponer otras prioridades por encima de lo que juraste proteger y defender cuando tomaste el juramento del cargo. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo entre Sean Ryan y Dan Crenshaw. Están tan enfocados en el debate público que no se dan cuenta de que están mostrando las entrañas turbias de esta cultura del profesional discreto que los Navy SEALs tanto aprecian. Pero, ¿por qué te importa todo esto a ti? ¿Por qué deberías prestar atención a lo que está pasando en el debate entre estos dos ex-Navy SEALs? En realidad, hay dos razones. Primero, este debate tan público habla de la creciente desconfianza en el gobierno que estamos viendo en todo el país, tanto en los lados rojos como en los azules. Se está viendo que la confianza pública no solo se degrada en las instituciones, sino también en las unidades individuales. Porque si no puedes confiar en la promesa de que los Navy SEALs son profesionales discretos, entonces, ¿en qué puedes confiar de los Navy SEALs? ¿Son realmente tan buenos como todos dicen? ¿Es el entrenamiento realmente tan de élite como todos creemos que es? ¿Es la hermandad tan unida que la gente desea formar parte de ella? Yo diría que lo que estamos viendo ahora mismo, con el debate público, demuestra que no es todo lo que nos han contado que es. La segunda razón es aún más importante, porque lo que estamos viendo son dos individuos con orígenes tan alineados, pero que representan dos versiones completamente diferentes del liderazgo futuro. A esto me refiero. Si observamos sus antecedentes, Ryan y Crenshaw son bastante similares. Se hicieron Navy SEALs con solo unas pocas promociones de diferencia. Nunca aspiraron ni llegaron al Navy SEAL Team 6, y ambos dejaron el servicio militar temprano. Sean Ryan se separó temprano para unirse al GRS de la CIA, el personal de respuesta global. Dan Crenshaw se fue temprano porque fue retirado médicamente tras ser herido en combate. Pero desde ese instante, sus caminos toman un giro completamente diferente. Sean Ryan procede a construir una plataforma y una audiencia utilizando nuevos medios, como YouTube, Spotify, el podcasting, y a partir de eso, logra construir una base de seguidores conservadores muy sólida, donde se convierte en una voz conservadora líder, lo que finalmente lo lleva incluso a tener entrevistas con el propio presidente actual. Dan Crenshaw, por otro lado, sigue un camino político muy tradicional, viniendo de una universidad destacada, Tufts, ingresando al ejército y luego finalmente dejando el ejército para comenzar una carrera en la política. Ese es un camino probado y verdadero que usted y yo hemos visto desarrollarse docenas de veces antes por figuras políticas destacadas como Bob Dole, John Kerry, John McCain, George H.W. Bush, y ahora lo estamos viendo con el propio Dan Crenshaw. Sean Ryan, por otro lado, está siguiendo un enfoque totalmente atípico. No es un enfoque que nunca se haya seguido antes. Hemos visto a otros ex-Navy SEALs saltar a la fama, gente como Jocko Willink, gente como David Goggins, pero nunca hemos visto a nadie alcanzar la altura que Sean Ryan ha logrado usando los nuevos medios. Así que ahora, estos dos individuos que empezaron de forma tan similar han alcanzado la cima en sus carreras profesionales, lo que realmente demuestra que son diferentes a cualquier otro en su grupo de pares. Y la pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es ¿quién va a ganar? ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Los nuevos medios, el podcasting y el perfil público van a ser aplastados por la política gubernamental, la burocracia y el favoritismo? ¿O vamos a ignorar las quejas de la figura política votada en favor de la voz mediática conectada políticamente? Alguien va a ganar esta discusión. Este debate no va a desaparecer. O veremos una carta de cese y desista que se haga cumplir, o veremos una carta de cese y desista que será completamente ignorada.
De cualquier manera, nos dirá qué fuerza será más poderosa en nuestro futuro, la política o la publicidad. Por eso creo que es tan importante que prestemos atención. No tienes que tomar partido en la contienda. No tienes que pensar que Sean Ryan tiene razón o que Dan Crenshaw la tiene. Pero sí tienes que prestar atención. Vale la pena observarlo porque en este debate de Seal contra Seal estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto y estamos vislumbrando el futuro que nos espera. Estaré observando y me aseguraré de compartir cualquier cosa que encuentre interesante contigo. Y te veré al otro lado.